Compromiso, entrega, atrevimiento, riesgo, sacrificio, pasión. Pues estando en Sevilla, para mí el Teatro de Maestranza simboliza primero el teatro donde yo soñé con ser un director un día, y bueno, desde el año pasado que debuté, el teatro donde esos sueños que yo tenía se han convertido en realidad. Es un privilegio, un honor y casi una obligación devolver a mi ciudad lo que yo recibía de niño como espectador. Soy Rafael Villalobos, soy director de escena y dramaturgo y me dedico a la ópera. Una canción de niño después de esa cesura. Sí, algún concierto de inocencia. El teatro donde yo forjé mi vocación, ¿no? Yo vine a aquella butaca de allí por primera vez cuando tenía 10 años, el 23 de mayo del 98, a ver Turandot y fue muy especial porque ese mismo día dije yo me voy a dedicar a esto. Llegué por la noche a casa y dije ya sé lo que voy a hacer de mayor. Yo siempre digo soy director de escena y realmente me doy cuenta que la gente no tiene generalmente muy claro cuál es mi rol dentro de la ópera. Yo creo que cuando conoces a alguien en un festival, viendo un concierto de un grupo de rock o de pop y tú dices que te dedicas a la ópera, yo creo que los demás también de alguna manera piensan, bueno, pues algo tiene que tener para que alguien que es un joven más como nosotros, que viste como nosotros y va a los mismos festivales que nosotros, trabaje en ello, ¿no? Pues para mí la ópera, por encima de un entretenimiento, puede llegar a ser una verdadera herramienta social. Es una manera de, a través de una conjunción de todas las artes, de música, literatura, artes plásticas, danza, llegar a poder reflexionar individualmente y colectivamente sobre quiénes somos nosotros, ¿no? ¿Vale? Vale, perfecto. Un gran apasionado. Excitante. Porque a priori parece que tiene un caos, pero tiene una mente, yo creo que prodigiosa. Muy necesario hacer un trabajo de mediación, igual que se ha hecho con las artes plásticas, con la ópera. Que los jóvenes llegan a entender que la ópera es, como digo, no es solo un divertimento, es una herramienta democrática, es una forma de arte transversal, multidisciplinar e integradora. Yo siempre trato de transmitir precisamente mi juventud, en el sentido de mi entusiasmo, mi pasión. Un intérprete te viene a veces al principio más reacio con tus ideas y cuando termina el proyecto te dice esto me ha hecho a mí ver el mundo de otra manera, es increíble y es cuando tú dices verdaderamente todo esto tiene sentido. Fundación Princesa de Girona. Siempre con los jóvenes.